Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía y concretamente a esta sección que llamamos fotógrafos que inspiran. ¿Por qué? Pues porque son fotógrafos que quizás no son conocidos bien por todo el público en general, pero a nosotros nos inspiran y creemos que a vosotros también os puede crear el mismo sentimiento, ¿no? Y como siempre, pues en esta sección de Carrete Digital os presento a todos los que llevamos a cabo este pequeño experimento social, como el tema de Gran Hermano, que hacemos entre nosotros, como son Javier Alonso Torre y Fran Nieto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola chicos, muy bien, Fran, aquí preparados. Hola, pues estamos bien. Dentro de la maldad de todo este proceso en el que nos estamos sumergiendo y que parece que empezamos a verle un poco la salida, estamos bastante bien. Muy bien. Antes de empezar, dejadme que os aconseje que os descarguéis en carretedigital.com la guía de las 21 claves para componer, para mejorar vuestra composición, ¿no? Es totalmente gratuita y os la podéis descargar, pues, simplemente yendo a carretedigital.com en la pestañita de descargables gratis, ¿no? De contenido gratis. ¿Cómo estoy hoy? Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con el programa en sí. Ya sabéis que aquí hay dos que no sabemos de quién vamos a hablar y uno que es el que va a presentar el fotógrafo de este programa, de este episodio en concreto. Y el fotógrafo que inspira hoy a Fran Nieto es... Pues es No lo vaya a decir. es No lo un vaya a decir. personajillo bastante peculiar, es una mujer, aunque el título de la sección es Fotógrafos que nos inspiran, lo tomamos como genérico. Y yo llevo la mitad con mujeres, porque la verdad que han tenido un protagonismo muy importante en la fotografía, a veces son muy desconocidas. Es una fotógrafa que tiene un nombre tan largo como su vida, que casi se podía hacer una película, como iréis viendo. Asunta Adelaide Luigia Modotti Mondini. Bueno, Es italiana, nació en el año 96, no de este siglo, claro, sino del anterior. Ya es una persona ya que participó en los inicios de la fotografía tal y como la conocemos hoy en día. De familia muy humilde, empezó a trabajar muy tempranito, a los 12 años, en una fábrica textil y a los 17 emigró con su madre a encontrarse con su padre que ya había emigrado a San Francisco. En Estados Unidos estuvo trabajando en principio en una fábrica de seda y poco tiempo después empezó a participar como actriz en películas mudas en Hollywood. La cosa no podía funcionar muy bien porque el acento que tenía era muy marcado y cuando empezó las películas a tener sonido, pues la cosa no prosperó mucho. Así que se cambió un poquito y había conocido a otro gran fotógrafo de esta época, a Edward Weston, que también un día igual hablamos de él. Si os interesa, nos lo ponéis por aquí abajo porque yo creo que es uno de los personajes claves también de la fotografía. En principio trabajó con él como modelo, pero tenía bastantes actitudes, le interesaba mucho el medio y fue una de sus discípulas. Al principio empezó haciendo fotografías que se parecían mucho a las de Edward, después las veremos. Y bueno, a la época, además, más o menos coincidió en la época en la que Edward estaba dejando el pictorialismo y convirtiéndose un poquito al realismo. Pero vamos a poner alguna fotografía, si mientras vamos hablando Venga. las vais viendo. Por cierto, ¿cómo la podemos llamar? Porque no me va a caber en la portada, ¿eh? Tina bueno, Modotti ahí es tienes. Vale, su vale. nombre artístico. Es el nombre que eligió, como yo, Frank Nieto, que es un nombre muy largo el mío también. Y ella pues se puso el nombre, hay que conocerla por su nombre artístico. Esta es de su época en la que trabajaba en Hollywood, un aspecto así muy peliculero. Al final pues tampoco tenía un buen sitio allí en Estados Unidos, así que entre los años 23 y 30 se marchó para México, donde realizó la mayor parte de su obra. Y además allí se convirtió en una activista revolucionaria. Conmovida por la explotación en la que vivía la clase trabajadora de la posrevolución mexicana, acabó desarrollando fuertes lazos con miembros de la Unión Mexicana de Artistas, como Manuel Álvaro Bravo y Diego Rivera. A Diego Rivera le fotografió bastantes murales, que tenemos por aquí alguna fotografía de ellos. Se fijaba sobre todo
muchísimo en la parte más reivindicativa de estos murales, que bueno, en general los murales de Diego eran todos muy reivindicativos. Conoció, gracias sobre todo a Edward Weston, a bastante gente de la cultura. Se hizo muchos autorretratos, lo de los selfies parece que es una cosa moderna, pero esta mujer tenía muchísimos. Este es su primer marido. Y un poquito más tarde se le muere y como Weston ya más o menos tenía una cierta relación de amoríos con esta mujer, pues decide abandonar a su familia y a tres de sus cuatro hijos y se va a México para vivir con Tina. La mujer, la verdad es que fue muy adelantada para su época y llegó a escandalizar a... Estas son fotografías de Edward que le hizo a ella como modelo y llegó a escandalizar, como decía, a una buena parte de la población mexicana, que supongo que estamos hablando de principios del siglo XIX y estamos hablando de un país como México que estaba muy alejado de lo que era Europa y muchísimo más de países como podían ser Norteamérica y la libertad que significaban. Esta es ella también, una de las fotografías conocidas de Edward. Y este es trabajo ya de su primera época, que decíamos que más o menos repetía un poco el trabajo de su maestro, ¿no? Pues allí en México, pues escandalizó muchísimo a todo el mundo. Era una mujer, vivía bajo el mismo techo que un hombre que no era su marido, ni era su hermano. Tenía la mala costumbre de salir a la calle después de las 8 de la tarde. Compartía la mesa en lugares públicos con varios hombres, eran todos artistas y con unas ideas bastante más avanzadas a lados de la media de la población. Y tenía una costumbre que acabó siendo bastante perjudicial para ella porque acostumbraba a bañarse desnuda en la azotea de su casa cuando llovía, lo cual debe de ser muy agradable y yo cualquier día me lo planteo y pruebo, a ver qué dicen los vecinos. Después conoció en el año 28 a Julio Antonio Mella, era un dirigente estudiantil cubano, con él tuvo también una cierta relación sentimental. Y el problema es que Julio murió asesinado. Un poquito más tarde, un año más tarde de salir con él, le pegaron 2 tiros y se supone que fue una maniobra del gobierno porque era una persona bastante complicada. Y pues nada, lo de siempre, le echaron la culpa a ella. Aparecieron un montón de testigos que decían un montón de cosas, lo que pasa es que la policía hizo un buen trabajo y llegaron a la conclusión de que a la hora que era y con la luz que había, ya de aquella utilizaban fotopills para estas cosas, llegaron a la conclusión de que era imposible que hubieran visto todos esos detalles y no los tuvieran ya pactados previamente. Estas son las fotografías que hizo de los murales de Diego. Como seguía molestando bastante, en el año 30 fue expulsada de México y también fue una campaña orquestada en donde se hicieron públicas muchas de estas fotografías desnudas de ella y pues nada, la rechazaron los gobiernos de Estados Unidos, de Cuba y de Holanda, así que pasó por Berlín, desde donde se hace miembro de la Unión de Fotógrafos de Prensa, y estuvo publicando allí en un periódico, en el Der Arbeiter Photograph. Después abandona Alemania, ya te digo que siempre tuvo muy poco parada en cualquier lado. Se va rumbo a Rusia, abandona momentáneamente la fotografía por el activismo político. Entre el año 31 y el año 34 trabaja para la Cruz Roja Internacional de la URSS. Y aquí ya vemos, esta es la época mexicana en donde tiene ya un montón de fotografías, en donde claramente identificamos a los trabajadores, a las clases más humildes, a las etnias más representativas del país y con menos poder político. Hay muchísimo trabajo relacionado con las mujeres, sobre todo con estos trabajos pues tan duros y tan mal retribuidos, con la pobreza extrema, gente descalza. Hay muchísimas fotografías de mujeres como sujetos con una neutralidad que es a veces da una idea muy clara de cuáles eran las condiciones reales en las que vivía toda esta población y en las que vive todavía mucha población del mundo, por desgracia, y se fijó mucho también en los niños. Aquí tenemos una fotografía del desarrollo del telégrafo en aquel momento. La mujer continúa dentro de su campaña y en el año 34 se traslada a Francia y desde allí pues se viene para España. Trabaja en Madrid y en Valencia y empieza a crear un hospital para tuberculosos. Surge la rebelión militar en el año 36, entonces, pues nada, se alista en el 5º Regimiento y trabaja en las brigadas internacionales con el nombre de María hasta el final de la Guerra Civil.
Aquí publicó también como reportera en el diario Republicano Ayuda, al mismo tiempo que coopera con algunos movimientos revolucionarios y con la Cruz Roja. Fue enfermera de la Pasionaria. Ella había contraído una hepatitis y debido a la situación política que tenía esta mujer, pues era su enfermera de confianza, en donde podía pues estar tranquila. En el año 39, pues las cosas no iban muy bien por aquí, así que vuelve como refugiada con el mismo nombre de María que se había puesto por aquí, vuelve a México, donde continúa su actividad política a través de la alianza antifascista Josep Garibaldi. En el año 40 se le anula el proceso de extradición y en principio podía quedarse en México sin problemas. Aquí tenemos a estas mujeres trabajadoras. Un poquito más tarde, por desgracia, se muere muy tempranito, con 45 años, en el 5 de enero del 42. Y se murió en un taxi, seguramente por un infarto. Aunque hay algunas teorías que dicen que fue envenenada, pero bueno, esta es una de sus fotos más conocidas. Estas manos ahí fregando. Esta era una época así también de mucha revolución, donde mezclaba elementos pues muy bélicos. Ella trabajó durante mucho tiempo con los grupos sociales más vulnerables en la revista Mexican Folkways y en el periódico El Machete. La verdad que tenía un concepto que estuvo dominado fundamentalmente estas flores que veíamos al principio. Había una cierta tendencia estética y sobre todo heredada de los fotógrafos que la precedieron, de ese pictorialismo y de ese hiperrealismo posterior, ¿no? Una mezcla un poco curiosa de los dos. Pero cuando llegó a México, el compromiso político cambió por completo su forma de ver la fotografía. Y es algo que veo muchos fotógrafos que empiezan sobre todo los de naturaleza, que empiezan dándole mucha importancia a la naturaleza, a la conservación y demás, y en una época más avanzada de su vida, cerca de los 60 o incluso más años, acaban trabajando mucho con asociaciones más de ayuda humanitaria, ¿no? Dándole un mayor protagonismo a las personas que a la propia naturaleza, porque en fin de cuentas es que seguimos formando parte de todo este complejo biológico que es el planeta. Desde luego veis muchas fotografías de indígenas, de mestizos, de la lucha social de los menos privilegiados. Y sigue manteniendo ese cuidado muy preciso de la composición. Siguen siendo muy importantes. Y lo que no vemos nunca son ni poses ni actitudes forzadas. Ahí la serenidad de la persona que está muy desfavorecida y que posa con esa aquí estoy yo, que no tengo nada y tengo esta sobriedad y nada más. Aquí hay muchas fotografías de niños. Es muchísimo el tema. Y estos niños más desfavorecidos y que aún encima mezclan niños trabajadores y que cuidan de sus hermanos o que ayudan en las labores industriales. Muchísima pobreza por la ropa que llevan y demás. Los niños en todas las sociedades siempre son los más perjudiciales, los más perjudicados, perdón. Siempre son los que llevan los varapalos de todo. Hay un fragmento de un poema que le dedicó Pablo Neruda, que dice algo así como: puro es tu dulce nombre, pura es tu frágil vida, de abeja, sombra, fuego, nieve, silencio, espuma de acero, línea polen, se construyó tu férrea, tu delgada estructura. Que conoció a un montón de gente, vamos. Muchísima gente trabajando y yo creo que como documentos a alguna gente le gustará más o menos, pero la verdad que documenta muy bien, ilustra muy bien el cambio de una persona, el servicio de la fotografía a un bien superior, no el puramente estético como venían acostumbrados los pictorialistas, sino a la fotografía de calle, porque esto en realidad es eso. En su lápida en el Panteón de la Ciudad de México se lee también un verso de Pablo Neruda. Tina Modotti, hermana, no duermes, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Esta es una frase que también es de ella, que me gustó mucho. Pongo demasiado arte en mi vida y por consiguiente no me queda mucho que dar al arte. Y yo creo que esto es lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Intentar que nuestra vida sea lo más cercana posible a esta idea de serenidad y de plenitud.
y ya, si te queda algo para dar o no te queda algo para dar. Lo importante es lo que nos llevamos, los recuerdos, las experiencias y la serenidad de haber pasado un buen rato mientras estuvimos vivos. Así nada, Bueno, así nada. Ujú. y Javi, No, 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 la verdad que no la conocía, no la conocía. Me ha gustado lo que he visto. Es curioso porque hay muchísimos fotógrafos, ¿no? Que a veces es algo que nos podríamos recriminar quizás los fotógrafos de naturaleza, que parece que somos insensibles al mundo, ¿no? Este otro tipo de fotógrafos, sobre todo en ciertas épocas, estuvieron muy vinculados a, a movimientos sociales, en este caso, pues bueno, vinculado quizás más con política o con, bueno, con planteamientos de pensamientos políticos, pero con una gran base social, ¿no? Y se refleja mucho en esa parte del trabajo que tiene un poco de reportero, ¿no? De querer mostrar al resto del mundo la situación que tenía ante sus ojos, ¿no? Entonces, me ha resultado eso bastante interesante. Me ha gustado también, claro, que se veía en esos bodegones, incluso en esos bodegones que se veía la hoz y el tal, la iluminación recordaba mucho, ¿no? A Edward Geston, esa luz con lateral marcada, ¿no? Me recordaba pues la iluminación del famoso pimiento de este hombre, Sí. ¿no? Entonces, bueno, al final, pues si era discípula era normal, ¿no? Pero es curioso cómo se puede llegar a plasmar eso tan directamente viendo el trabajo, ¿no? Incluso si no hubieses dicho que era su discípula, quedaba ahí cosa de decir, oye, esta luz, este trabajo de, ¿no? de la luz en los bodegones funcionaba bastante bien. Y me ha gustado mucho también esas imágenes que hoy en día quizás es más normal en la fotografía de calle, de no sacar, por ejemplo, las cabezas, sacar solo las manos, partes del cuerpo que expresan mucho más a veces que mostrar al individuo al completo, ¿no? Y yo creo que en esa época eso no se hacía tanto. Entonces, son esas tres cosas quizás las que más me han llamado la atención de esta Sí, mujer. esas manos ahí, Napala es otra de sus fotos más Sí, sí, conocidas. sí. Mm, Y esa dureza, esos callos, esa... mm. Es que parece que hemos inventado algo últimamente y todo lo que vemos es que cuando tienes un poco de visión hacia atrás es que se habrá hecho de una forma o de otra, pero es difícil revolucionar Ujú. algo ni con composiciones diferentes, ni con encuadres, ni con luces. Prácticamente hay gente que ha tocado casi todo. Y Pero es lo que nos curioso, queda a es nosotros es... interesante ver ese tipo de cosas, ¿no? Ver cómo leches que, mira, esta persona cuando esto no se hacía lo estaba haciendo, ¿no? Y dices, vale, te pone en tu sitio y bueno, lo puedes utilizar para de ahí andar otros caminos, ¿no? Y no pasa nada por repetir, porque somos conscientes de que todo está hecho, bueno, todo, ¿no? Pero bueno, juntando esas cosas que están hechas, pues bueno, es una manera de seguir progresando, ¿no? En realidad yo creo que todo está dicho. El problema es que hay muy poca gente escuchando y hay que decirlo constantemente para que se vaya enterando más personal, ¿no? Pero en realidad es que llevamos peleándonos con lo mismo, yo creo que toda la historia de la humanidad. Se quejaban ya los romanos de la contaminación, de que los padres no aguantaban, de que los hijos no aguantaban de sus padres, de que la gente se emborrachaba. Es que seguimos con lo mismo. Hoy es en Madrid, hoy es en Barcelona, hoy es en Coruña y antes era en Roma, pero en realidad el ser humano no ha cambiado tanto. Lo que sí tenemos más recursos, más capacidad de hacer cosas hoy en día, pero es que esta gente lo hacía, que estamos hablando de los años 30 con unas cámaras de cajón que eran enormes, con unos tiempos de exposición que ya no, vamos. A mí me gustaría siempre trasladar un poco en el espacio a uno de estos fotógrafos, darle una cámara de hoy en día y ver qué hacen, ¿no? Porque sería sería buen experimento, sorprendente. sí. Sería sorprendente. Sí. Bueno, a mí me gustaría destacar que dentro de esta sección, Fran tiene su propia sección, que es obra, vida y milagros de los fotógrafos. Luego no nos tengáis en cuenta cuando nosotros simplemente expongamos el fotógrafo y hablemos de su obra, que aquí Fran va por libre. Es que en No, este ahora en caso es serio. imposible separar el tipo de fotografía que hacía de su vida. Es Sí, de que su si no historia, de entiendes su su historia. vida, no entiendes por qué fotografiaba así. Sí. Yo lo que sí que me gustaría destacar es que todos los fotógrafos o fotógrafas que nos traes siempre son transgresores para su época, ¿no? Son como muy liberales, como que utilizan la fotografía para llevar un mensaje social, ¿no? A toda la población. Es decir, oye, señores, mirad qué está pasando aquí, ¿no? Y utilizan la fotografía como medio
de difusión de esa situación, ¿no? No es fotografía simplemente como como algo estético, ¿no? Con fines estéticos, sino que tiene un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje social de denuncia detrás, ¿no? Que son muy activas y solidarias, ¿no? Con lo que hemos dicho ya se entiende, y, y que se expresan con mucha naturalidad, ¿no? Que no utilizan mucho el posado, aunque sí que es verdad que con Imogen Cunningham, cuando la trataste, sí que trataba un poquito más lo que era el tema del posado, pero en esta situación no es tanto posado, es más mostrar la naturalidad, ¿no? Y sí que creo que sería algo muy interesante el ver cómo estos fotógrafos se integrarían hoy en día en el tipo de fotografía con el material que hoy en día conocemos, ¿qué serían capaces de hacer, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que estos fotógrafos antiguos, en los que vemos fotografías que a lo mejor no nos llaman la atención, porque hoy en día las hemos visto 1000 veces, pero que lo que queremos destacar al final es que en aquel entonces, situándonos en aquel entonces, esas fotografías eran innovadoras, ¿no? Y eran transgresoras. Y hoy en día a lo mejor sí nos cuentan, pero no es el mismo impacto que tenían en su día, ¿no? Y creo que esto hay que hacerlo saber a la gente antes de valorar un trabajo de un fotógrafo de antaño, ¿no? En Sí, una de yo creo estas, que... Sí, perdón. yo creo que voy a traerme alguno de los pictorialistas, Stiglitz o alguno de estos. Sí, sí. Y a ver, todo este paisaje ahora lleno de vías lácteas tan agresivas y todos estos colorines de colorín colorado por todos lados, es que esto ya tiene 200 años, por Dios, y fue lo primero que se hizo. Sí, claro. Sí, sí. No, pero sí es importante el poner un poco en contexto la obra siempre de alguien. No puedes valorar una obra sin tener en cuenta en el momento y en el cómo se ha hecho. De Totalmente todas de acuerdo. maneras, eso por un lado creo que es importante, pero de todas maneras yo creo que los grandes fotógrafos, los que quedan, los que a lo largo del tiempo ves que su obra se sigue manteniendo, da igual, o sea, hay que valorarlo en su época, pero llega un momento que la obra vive por ella misma, ¿no? Entonces, yo qué sé, me están viniendo un montón de fotógrafos de imágenes que, no sé, Cartier-Bresson, da igual, tú pones esas fotos, las pones hoy en día y están, funcionan, no da igual cuando estén hechas, ¿no? Entonces, es un poco la mezcla de las dos cosas, hay que valorarlos en su época, pero al final estos monstruos de la creación, pues por eso los recordamos, porque ha habido 200.000 fotógrafos más que no nos acordamos de ellos, ¿no? Uh-huh. Así es. Y además que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que a lo mejor vemos este tipo de fotografías que son a la vista, a primera vista, relativamente fáciles de hacer, ¿no? Viéndolas ahora, pero hazlas tú, hazlas tú. Yo, ¿No? ¿Ves? Y ve tú aquella realidad, plántate allí y hazlas tú y ya está, ¿no? A ver si eres capaz. el experimento de traer Tatina a hoy en día y darle una cámara digital de últimas maravillas y un ordenador, y yo no sé si se adaptaría o no tengo ni idea. Pero el experimento contrario sí que lo puedes hacer. Puedes irte a una tienda de antigüedades, comprarte una caja de 17 kilos, Ya ves. comprarte unas placas de cristal y irte con 3 placas a ver qué haces. Eso sí que lo podemos hacer cualquiera. Es un ejercicio muy interesante. Y aprender a positivar, y aprender a revelar, y aprender todo esto. Que nos quejamos que hay que Nos saber muchas reiríamos cosas, bastante, pero... creo. Bueno, chicos, pues Fran, muy interesante la fotógrafa de hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejadnos aquí un comentario y dejadnos también vuestra opinión sobre la fotógrafa de hoy. Si tenéis alguna sugerencia sobre algún fotógrafo que, ya sabéis, que popularmente no sean muy conocidos tampoco, dejádnoslo también en los comentarios y si os ha gustado el vídeo, pues dejadnos ahí un like y suscribiros al canal sobre todo y darle ahí a la campanilla para estar siempre actualizados, ¿no? Con todas las novedades que vayamos subiendo. Y bueno, si me lío mucho con la pues... longitud de las descripciones, pues me lo decís también, intento ser más breve, pero no prometo nada. No. Tú
Tú te has creado tu sección aquí dentro de la sección y esta sección la tienes que llevar hasta... Es tu impronta, hasta el Fran, fin no de la puedes luchar conversación. contra ella. Yo lo intento, pero Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, pues nos vemos el mes que viene. Muy un bien. abrazote, compañeros. Un Un abrazo a abrazo. todas. Hasta luego. ¿Cómo era aquello de colorín colorado? Hasta luego. Bye, Agur. bye.